Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas, espero estén teniendo un bonito día. Pues el día de hoy pueden ver que estamos haciendo algo que está de moda. Hoy vamos a hablar mucho de cosas de moda, probablemente, y estamos empezando con una cuestión muy de moda, al menos en el cine, que es la cuestión de los multiversos. Y hoy estamos intentando aquí unir dos universos. em, de aquí de la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, que es pues el proyecto que tiene aquí, quien pueden ver en pantalla, mi compañero y amigo Omar Moreno, con su canal de filosofía. Y pues el proyecto que yo he llevado también poco a poco ahí que vamos poco a poco avanzando con mi propio canal de filosofía, donde pues los dos hacemos cosas parecidas, críticas, enseñamos un poquito de filosofía. Y hoy, pues bueno, tenemos este proyecto y nos juntamos para hablar de un tema muy picante, vamos a dejarlo así, porque hablar hoy de marxismo, podríamos hablar de marxismo para los que no se habían dado cuenta, este, es algo difícil de hacer porque pareciera que hablar de marxismo es casi, casi como tirarle piedras a la Virgen María en una iglesia católica. Nadie lo esperaría. Es casi, casi un pecado hablar de marxismo mal, porque hablar de marxismo, pues todos hablan, ¿no? Pero hablar de marxismo, hacerle una crítica al marxismo, pues es casi, casi prohibido. Omar, ¿cómo estás? Hola a todos. Juan, gracias por tener aquí la colaboración con tu canal. Les aviso que yo también estoy transmitiendo en mis canales. Y a todos, pues bienvenidos. Sí, es un gusto poder ver que Juan está haciendo su proyecto acá y llevar a cabo una colaboración como esta. Aparte, siempre es un placer platicar con Juan y con todas las personas que estén dispuestas a dialogar, honestamente y sin temor a lo que se diga, ¿verdad? Llevar contra la contraria, ¿verdad? Entonces, pues igual, muchas gracias si están viendo aquí en vivo o si lo ven luego, por cualquier de los canales, es un placer. Sí, bueno, este video casi, casi lo hicimos, no sin organizarnos, ya nos veníamos organizando, pero casi, casi salió el en vivo, así, en caliente, como se dice. Bueno, me gustaría nomás decir, Omar y yo nos conocimos en la Universidad de Texas en El Paso, en UTEP. Ahí estudiamos los dos nuestra maestría en filosofía. Entonces, pues sí, Omar, tiene ahí bases muy sólidas para comprender la filosofía de Marx, porque es una persona que le interesa mucho el estudio de un filósofo. Para los que no conocen un poquito del desarrollo filosófico de las ideas de Marx, un filósofo llamado Hegel, que es un filósofo muy importante pues para el mundo. Y Marx literalmente bebe de Hegel para crear sus ideas. Entonces, si no conocemos a Hegel, hagan de cuenta que estamos hablando de Marx a ciegas. Y bueno, lo bueno que aquí tenemos a Omar para que nos ayude un poquito. Bueno, Omar, a ver, no sé si te gustaría hablarnos un poquito del texto que vamos a utilizar hoy para hablar de Marx. El capítulo que estamos leyendo es un capítulo de un libro que se llama Marxismo y la manipulación del hombre, pero tú sabes un poco más acerca del autor de este libro, no sé si nos quieras platicar. Sí, claro. Este libro viene de un filósofo, bueno, más bien yo creo que se considera como un economista de la escuela austriática, dirías, ¿verdad? Austriaca, austriaca, austriaca. Austriaca. Y ahí, perdón, mi celo del español va a pasar bastante, ¿eh? Ahí Juan me va a estar No hay ayudando con problema, las, aquí con las estamos. palabras técnicas. Sí, de Austrian Economics la fuente de este autor. Se llama Ludwig von Mises y él vivió, pues, una larga vida. De hecho, del 92 años vivió. Del 1900, dice aquí, 1900 que... Y se murió, espérame, tenía aquí el dato y se los quería mencionar nada más para comunicar que no es tan, de hecho no está tan separado de nuestros tiempos, no es como si estamos leyendo economía de Platón, ¿verdad? Viene aquí, nació en el 1881, que dirías, no, pues sí tiene mucho tiempo, pero como casi vivió 100 años,
pues aquí nos deja muy recientemente en su muerte en 1973, ¿verdad? Entonces las ideas económicas del 1973 pues todavía se considerarían como que modernas, especialmente cuando las ideas económicas que son prevalentes el día de hoy vienen desde más atrás todavía. Bueno, este hombre se considera líder de las facciones políticas libertarias, libertarians, para los que lo conocen en inglés, libertarians, y los anarcocapitalistas, y los sentimientos de que el capitalismo funciona a base de estar separado completamente del gobierno, ¿verdad? Incluso si no tenemos gobierno o un gobierno muy limitado, el capitalismo va a llevar a cabo su fin correctamente, ¿verdad? En vez de ser corrompido. Bueno, sin aburrirlos más con lo de Mises, les digo que esta colección, de donde sacamos esta lectura, viene titulada El marxismo desenmascarado. Y más o menos dice como el subtítulo, que es el progreso de la ilusión a la destrucción. ¿Verdad? Así viene el editor de esta colección, así le puso a esta colección de lecturas o ensayos que escribió Mises sobre el marxismo. Y de ahí es como tomamos lo que vamos a estar platicando hoy, ¿verdad? Del quinto capítulo. Sí, entonces sería como que pasar de la ilusión de, bueno, para los que saben más acerca de Marx, los que tal vez no hayan, y también para los que tal vez no hayan leído algo de Marx, Marx proponía que llegando el comunismo llegaría pues la plenitud de los tiempos, muy así al modo mesiánico del cristianismo, ¿no? Llegaría la plenitud de los tiempos y donde ya no habría pues dificultades, todos viviríamos en felicidad y todos tendrían para comer, vivir y ser plenos, ¿no? Entonces, la ilusión del marxismo que fue llegar a este punto magnífico y dorado, ¿verdad? Donde ya todos estaríamos en paz y felicidad. Bueno, el libro dice, vamos de la ilusión a la ¿qué? A la destrucción. A la destrucción, sí. A la destrucción, ¿verdad? Y esto en el contexto de que una vez que cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, que era pues el territorio del mundo con, bueno, que supuestamente había llegado ya al proceso marxista para llegar a la plenitud de los tiempos, pues más que la ilusión de todos esos comunistas que se cumplía en la URSS, ¿verdad? En la Unión Soviética había caído por la misma fuerza de la gente que estaba harta de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y la ayuda de Occidente. Pero en fin, vamos a ver qué más podemos encontrar aquí, Omar. Sí, y de hecho Mises lo está tomando destrucción, así como lo venías describiendo, pero también la destrucción, ¿cómo se dice? Del concepto ontológico del individuo, ¿verdad? Porque la filosofía detrás del marxista tiene y redefine no solamente la historia del hombre, pero sino al hombre mismo. Entonces esa es una otra forma en que podemos tomar a qué se qué es la intención de Mises con el título Destrucción, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, pues qué tal si empezamos entonces. Hicimos una división de puntos, más o menos los tenemos ahí más o menos preparados para poder llevar esta conversación. Entonces, bueno, vamos a intentar ir en orden no vamos a leer el texto, no vamos a presentar el texto porque eso lo haría un poco tal vez pesado porque somos dos personas dialogando, entonces sería demasiado. Entonces vamos a intentar llevar un orden y vamos a empezar intentando explicar, antes de todo, antes de hacer una crítica a Marx, vamos a intentar explicar un poco acerca de quién es Marx. ¿Cuál es la filosofía marxista? ¿Se está poniendo raro, qué, Omar? Sí, estoy tratando de enfocar mi cara, pero sí, no, Okay, tú continúa. Entonces, bueno, Marx, filósofo del siglo XIX, pues es considerado un filósofo alemán, aunque realmente vivió en muchas partes del mundo, vivió en Francia, vivió en Inglaterra, y pues es probablemente el filósofo más influyente o podríamos decirlo más controversial de todo el siglo XIX.
porque sus ideas pues vendrían a cambiar realmente el mundo, o sea, de una manera u otra. Hasta el día de hoy seguimos peleándonos porque Marx se le ocurrió escribir libros, ¿verdad? Entonces, y a sus amigos se le ocurrió publicarlos, y seguirlos, reescribiendo. Rápido, Marx, la época en la que Marx está hablando es donde está el boom de la revolución industrial, especialmente en Inglaterra, pero realmente era un fenómeno un poco generalizado en Europa. Eh, y Marx vive en una época donde pues apenas estaban comenzando las fábricas, estaba empezando todo esto que hoy vemos como muy normal, toda la tecnología en las empresas, en la producción masiva de bienes. Y pues claro, como todo era de una cierta manera, como cuando todo empieza, pues no todo empieza como lo quisiéramos, ¿verdad? Tal vez tenemos que irlo mejorando poco a poco, las cosas comienzan por un paso y luego ya se van mejorando. Y Marx pues resalta algunos de los errores o cosas que pudieron llegar a no ser tan buenas durante la revolución industrial, específicamente desde el lado de la perspectiva de los trabajadores de las empresas. Eh, y bueno, digamos que Marx pues se pone de una manera radical al lado de los trabajadores y parte de una filosofía, yo lo voy a decir así, a ver, vamos a ver aquí quién se enoja, muy sesgada de la situación, eh, donde Marx está convencido de que hay algo universal que está pasando en todas las empresas, que es una explotación sangrienta de los trabajadores. Yo no soy historiador, así que yo no sé hasta qué punto qué empresas sí lo hicieron, qué empresas no lo hicieron, hasta qué punto era. Pero una cosa que sí voy a decir es que, bueno, cosas que yo sí descalificaría de ese tiempo y que tal vez se fue quitando con los años, pues era el trabajo infantil, ¿no? Que Marx lo plantea muy bien y lo cual yo pienso que es muy rescatable. Y bueno, pero Marx provenía, y es donde te va a dar la palabra, Omar, provenía de una escuela de pensamiento que es la hegeliana, pero de un grupo muy específico de esa escuela hegeliana. Esta escuela está dividida en dos grupos. La derecha hegeliana, que eran aquellos que defendían más ortodoxamente las ideas de Hegel, del filósofo Hegel, y la izquierda hegeliana, que con la influencia de ya un socialismo que ya existía en Europa, porque Marx no inventó el socialismo, Marx no inventó pues sí, pues él no es el padre del socialismo, ¿verdad? Él es padre del marxismo, del socialismo marxista, influenciado con esas ideas y un poquito de otro filósofo llamado Feuerbach, del cual no me voy a meter ahorita. Marx crea una idea nueva, bueno, una idea nueva, una propuesta contraria a la de Hegel, utilizando la estructura hegeliana. Ahí es donde me gustaría que Omar nos explicara un poquito de qué trata esta filosofía marxista y cómo es que Hegel la sustenta desde sus ideas. Muy bien, excelente, excelente introducción, mucho más, claro, mucho más se puede decir y siempre podemos seguir aprendiendo sobre la vida de los hombres que han hecho algo como para afectar la historia humana, así como lo hizo Marx. Pero tienes mucha razón en decir que Marx tenía un papi intelectual, vamos a decirlo así. Y nada más para que... bueno, no lo digo en forma negativa, todos tenemos a alguien quien nos da que le da sentido a nuestro pensamiento, le da estructura a nuestro pensamiento, nos enseña la razón y el motivo de pensar de cierta manera. Para Marx fue Hegel, ¿verdad? Y sabemos que en la vida de Marx de joven, cuando apenas formaba sus ideas o apenas llevaba el principio de sus ideas, tenía mucha influencia Hegel pues no solamente en Alemania, en particular Alemania, pero pues ya en toda Europa, todo lo que es The West, que es Occidente. El occidente intelectual, filosófico. Entonces aquí lo importante que saber aquí es qué realmente es lo que toma Marx de Hegel durante toda su vida, porque muchas ideas las deja atrás. Incluso muchos de los textos muy famosos de Marx vienen en crítica a Hegel, y por eso pues un marxista se sentiría correcto en decir, ¿sabes qué? Pues no necesitamos a Hegel porque Marx completamente lo deja atrás. Y eso es cierto a cierto punto, porque hay una cosa en particular que Marx no logra desatarse de Hegel. Y esa es la lógica que Hegel introduce y que Hegel formaliza
durante su vida en todos sus trabajos, ¿verdad? Esta lógica la conocemos hoy famosamente como la lógica o el que es dialectismo. ¿Cómo me dijiste que se decía? Dialéctica, la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana, exacto, que la lógica dialéctica. Entonces, para decirlo en corto, para que puedan comprender lo que es la lógica dialéctica, es un sistema de pensar que nos enseña que la verdad no es un hecho que no se mueve, no es un dato, no es decir, aquí hay un árbol. Eso es un hecho, es algo que podemos decir, apuntar al mundo y decir, hay un árbol ahí. Esta es una forma de ver la verdad, pero bajo la lógica de Hegel nos enseña a pensar que la verdad no es que esté un árbol ahí, sino la verdad es el transcurso del concepto del árbol. La verdad que vemos cuando vemos un árbol es que de una semilla salió un árbol que va a dar fruta y que va a volver a producir una semilla. Entonces la verdad no es ni la semilla, ni la fruta, ni el árbol. La verdad viene en la idea que podemos tener en nuestra mente sobre el concepto completo del desarrollo natural de un árbol. Y la verdad entonces es ver movimiento en los conceptos, movimiento en las ideas, ¿verdad? Y viéndolo así, entonces otro ejemplo que podemos dar es la libertad, ¿verdad? ¿Qué es la libertad? Pues la libertad la vamos a descubrir estudiando la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces la verdad sobre qué es la libertad no se encuentra observando a Estados Unidos, ni a Europa, ni aquí ni allá, sino descubriendo qué es el progreso histórico del concepto, la idea de la libertad, ¿verdad? Esto es lo que es la dialéctica, ¿verdad? Nos enseña a ver el movimiento en los conceptos, como la verdad. Entonces, Marx aquí absorbe esa lógica, la aprende bastante bien, y lo que nos enseña a hacer es cómo ver la dialéctica progresar por medio de la vida material del hombre, ¿verdad? La vida material de los humanos. Y nos indica que para descubrir la verdad histórica no hay que reinterpretar o escribir de nuevo toda la historia humana, pero la vamos a escribir desde el ojo, desde el lente o la perspectiva de cómo el hombre se gana la vida, ¿verdad? Y Marx dice que si logramos hacer esto, nos vamos a dar cuenta que el hombre siempre estuvo en un conflicto por ganarse la vida material, ¿verdad? Y esto es lo que vemos famosamente escrito en ¿cómo se llama en español? ¿Cómo le dicen en español? ¿Cuál? ¿El manifiesto comunista? El manifiesto comunista, exacto. The Communist Manifesto, ¿verdad? Esto es lo que famosamente Marx nos dice en ese texto, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en Mises principalmente que Mises tiene un problema con esta idea de la dialéctica material, ¿verdad? Nos dice que la realidad del hombre es que sus circunstancias materiales, como lleva a cabo producirse o ganarse la vida, es lo que crea las ideas del hombre. Eso es lo que nos enseña Marx por medio de su materialismo. Nos dice, si el hombre se gana la vida de cierta forma, si el hombre crea las necesidades de su vida de cierta forma, y analizamos esas formas siendo las herramientas, el sudor, el tiempo, cuánto gana, cuánto come, cuánto se gana para comer. Si analizamos todas esas cosas materiales, nos vamos a poder deducir qué ideas va a tener el hombre, porque dice Marx, las ideas nacen de las condiciones materiales del hombre, ¿sí? Ese es el punto más importante aquí de entender, que según el marxismo, las ideas vienen como resultado de la vida material del hombre. Y esto es completamente al revés del idealismo que nos enseña Hegel. Hegel dice que las ideas producen en el hombre la vida y las circunstancias materiales e históricas, ¿verdad? Entonces, por eso famosamente los marxistas saben muy bien que a Marx le gusta decir que hay que voltear a Hegel de cabeza, ¿verdad? Entonces espero y pues la explicación sea fácil de digerir, pero si lo puedo decir en nomás una oración, aquí el materialismo es la idea de que las circunstancias físicas y condiciones materiales de la vida dan a nacer las ideas, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo el materialismo. Y de lo que venimos a leer aquí, Juan, con Mises en este capítulo, la crítica de Mises es que Marx está equivocado. Dice, la forma en que la vida material llega
a ser lo que es porque alguien tuvo la idea de crear unas tijeras. Alguien tuvo la idea de crear de crear un martillo o de usar una piedra y un palo como martillo. Entonces, la idea viene antes de la herramienta que nos ayuda a crear la vida material. Entonces aquí Sí. Mises toma una vista contraria, no exactamente una hegeliana, porque Mises no para nada es Es apoyador de Hegel. Hegel, pero sabemos que ahí es la crítica en el materialismo. Entonces ahí me puedes dejar saber qué opinas, qué me faltó, qué dije de más. No, mira, lo único que me interesaría aquí resaltar es justamente esa importancia que tú estás, para mí, perdón, es importante esto que tú estás diciendo, porque comúnmente se ve en los círculos de personas que defienden el marxismo o lo atacan, también personas que atacan el marxismo o lo defienden, pero sin ningún conocimiento previo de la filosofía marxista. Es decir, sí, Marx afecta en muchos campos o es el generador de muchos campos de estudio, que después vendría, por ejemplo, la sociología o un tipo de economía, o la historia, afecta el estudio de la historia, y muchas veces a Marx se le analiza desde esas posturas, desde un estudio sociológico, un estudio económico, un estudio histórico, dejando fuera que Marx es principalmente un filósofo. Es decir, con esto no quiero decir que le pertenece a la filosofía Marx. O sea, Marx es un filósofo muy amplio, es un personaje muy grande, o sea, que abarca muchos temas, pero si se deja fuera la filosofía que defiende Marx o el núcleo de su filosofía, es poco probable que los argumentos que se utilicen a favor o en contra de Marx tengan una validez profunda, por decirlo así, profunda al núcleo del pensamiento marxista. Y yo pienso que en esto que tú presentas, que es la dialéctica, bueno, para Marx va a ser la dialéctica material, ¿verdad? El materialismo dialéctico, eh, que viene de la dialéctica hegeliana, es una traducción de lo ideal a lo puramente material. Uh -huh. Pues no se puede entender por qué el marxismo defiende ciertas cosas, por qué el marxismo cree en esto, por qué, Uh -huh. o sea, y algo que a mí me gustaría aportar a tu explicación es la idea que el marxismo tiene por Hegel del progreso. Exacto. Es decir, ahorita yo decía, el marxismo buscaba un fin, bueno, busca, ¿verdad? Que vamos a llegar a un final maravilloso, casi mágico, donde todos vamos a vivir en paz, casi casi como lo mencionan en la Biblia, ¿no? Y el león dormirá con el, ¿cómo se llama? Con el borrego, no me acuerdo, con el borrego, no me acuerdo exactamente Sí, la lo que Nueva dicen. Jerusalén, ¿verdad? Las calles de Sí, oro. claro, la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Y el marxismo, pues, vive en esa utopía Uh -huh. de que mientras más avance el tiempo, vamos a llegar a ese punto, porque para Marx, esta dialéctica hegeliana se traduce en una dialéctica de clases, ¿verdad? Es decir, Uh -huh. si Hegel pensaba, como tú ahorita lo explicabas un poco, se explicaba que, o no sé si lo mencionaste así, que a través del tiempo, el conocimiento de la verdad absoluta, del espíritu absoluto, se va a alcanzar porque el espíritu absoluto se va desenvolviendo en la historia, ¿verdad? Y la razón humana en algún momento la va a alcanzar a comprender, a tener en su totalidad. Para Marx, esa dialéctica que creo que esto serviría para explicarlo un poco. La dialéctica funciona como en Hegel de esta manera, si no me equivoco, a ver, corrígeme, Omar, tú que eres aquí. Se presenta una tesis, ¿verdad? Que es una idea primera. Uh -huh. Cuando tú presentas una idea primera, es decir, vamos a poner un ejemplo. Eh, el hombre es bueno, ¿no? Y luego ante esa idea, la antítesis, que es la idea contraria a la tesis, está decir, no, el hombre es egoísta y es la antítesis. Entonces, estas dos ideas, al, no sé, enfrentarse en como un tipo de debate, generan una síntesis de estas dos ideas, es decir, que es como un producto más perfecto de la combinación de estas dos, que sería, no sé, el hombre es bueno, pero suele ser egoísta de vez en cuando. No sé, esa sería una idea más perfecta acerca de la vida del hombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, para Marx, como esto no tiene nada que ver con lo ideal, sino tiene que ver con lo social, con lo material, va a decir,
existe una clase social que tiene el poder en la sociedad, pero esa clase social va a crear una clase contraria a sí misma, y esa clase contraria la va a intentar destruir o está destinada a destruir la clase que está en el poder y va a crear un nuevo orden social. Y así es como ha ido avanzando la historia para Marx. Nos hemos ido matando a través de guerras, creando nuevas civilizaciones, ¿no? Por eso para Marx la pelea entre la burguesía o los ricos, ¿verdad? Que son los dueños de las empresas, la clase burguesa, que es la que tiene el control en el capitalismo, ¿no? Que son los dueños de las empresas, crea al proletariado, que son sus trabajadores, son los que están dominados. Y esto tiene que ver con la lógica del amo y el esclavo, ¿no? Supongo. Y el proletario está destinado, no, esto no es posiblemente para Marx, la revolución comunista, la revolución proletaria, tiene que pasar, o sea, va a pasar tarde o temprano, y ese proletariado se va a levantar porque es la naturaleza de la historia y tiene que matar al burgués, bueno, quitarle el poder o matarlo, ¿verdad? Porque realmente sí habla de tomar las armas, Marx sí habla de tomar las armas. Sí. Y eso va a pasar, y una vez que eso pase, vamos a pasar por un proceso hacia el comunismo, que el comunismo va a ser, no hay clases sociales, ya no hay nada, se acabó, ya llegamos al fin de la historia y todos alabemos al Dios Marx, al Mesías de la historia, ¿no? Pero esto para mí se hace importante, Omar, porque ¿cuántos marxistas que tú conoces te pueden explicar algo así? O sea, yo no lo sé, yo no he escuchado a alguien que me pueda explicar cómo se explica la dialéctica, a menos de que esté en mis clases de la universidad. Sí. Pero el problema es que si no se conoce a Marx en el núcleo, en su filosofía, tanto para los que lo defienden como para los que lo atacan, que los defienden, ¿cómo pueden defender algo que no conocen? Y segundo, yo no sé si los marxistas leyendo a Marx lo defenderían, la verdad. Y los capitalistas que atacan a Marx, pues realmente yo no pienso que llegan al núcleo, porque comúnmente se van en cuestiones solamente económicas, pero no filosóficas, que es donde está el núcleo de la filosofía de Marx, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Me gusta que introduces la versión de explicar la dialéctica de la forma con el síntesis de las contradicciones. Yo lo evito cuando trato de hablar de Hegel de una manera simplificada, porque el concepto dialéctico es algo difícil que comprender. Es difícil que comprender porque lo que hay que hacer es entender que existe un concepto que en ese mismo concepto tiene una contradicción que causa que el concepto no solamente deje de existir de cierta manera, pero exista ahora dentro de su contraria. Y luego en esa unión resulta una idea más grande, un concepto más grande. Mira, te voy a decir el ejemplo que Hegel nos da sobre esto para comprender con la familia. Dice, yo como persona tengo autonomía completa. Yo, Omar, soy mi propia persona y nadie tiene derecho sobre mí. Y todos estaríamos dispuestos a decir 100% de eso es cierto, nadie tiene derecho sobre ti. Pero, ¿qué es el contrario de mí? Sino que cuando yo decido negarme a mí mismo, de cierta manera, donde ahora yo le doy prioridad a otra persona y la tomo como esposa, porque yo digo amar a esa persona. Entonces el concepto de amar es el concepto de la negación propia, y ese es el contratesis, lo que tú dijiste antesis, ¿verdad? Entonces yo como persona individual soy el tesis, yo existo por mí, para mí, yo soy el tesis. Lo contrario a mí es esta otra persona, por ejemplo, en el amor, en la familia, es esta mujer que es una persona completamente contraria a mí. Toda su existencia, lo único que dice es decirme, no soy tú. Yo no soy tú, soy alguien aparte. Pero yo me niego a mí mismo para darme con esta contraria a mí y crear una síntesis. Y esa síntesis es el concepto de la familia, la cual Hegel nos dice, trae un fruto al mundo objetivamente en el hijo o en la hija. ¿Verdad? Entonces así es como esa explicación tan difícil de comprender de los conceptos tesis, antítesis y síntesis se puede ver en la vida real, como Hegel la dice, ¿verdad? Entonces cuando si ustedes están casados y tienen hijos, nada más pónganse a pensar
qué tipo de lógica nos permite explicar esta unión de una manera completamente razonable. Y Hegel creía que esta lógica hacía eso. Y ahora, otra función de esta lógica que mencionaste que está excelente es la de la progresión, ¿verdad? Entonces, la progresión en la lógica nos dice que esta persona, este niño, hijo, hija que nació de nosotros, ¿qué va a hacer? Va a encontrar otra contraria a él mismo, a ella, y van a crear otra familia, ¿verdad? Y este proceso se está solamente creciendo y creciendo al punto donde crean una sociedad, ¿verdad? Y todo esto, y las sociedades entonces empiezan a creer un sistema de necesidades y de formas de llenar esas necesidades, y así es como nace una sociedad. Y luego las sociedades se complican y nace un estado. El caso es aquí es que la lógica siempre nos deja explicar la progresión de las ideas, ¿verdad? Y en cuanto podemos nosotros pensar que podemos explicar una progresión de un concepto, nos vamos a creer que podemos profetizar lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Y con esta razón Marx puede decir, si ahorita el caso es que existe un sistema industrial, que le vamos a decir capitalismo, porque la gente está motivada por la adquisición de capital, el mundo contrario, que tiene que venir a fuerzas, porque la lógica me lo dice así, es el fin de este capitalismo, ¿verdad? Es una autodestrucción, así como yo autodestruyo mi individualismo para conyugarme con una mujer, asimismo el capitalismo se va a autodestruir para traer a cabo una unión nueva donde ya no va a existir el capital, el individualismo, ¿verdad? Entonces nomás son deducciones lógicas que nos permite hacer una lógica. Bueno, es una deducción lógica que nos permite hacer este sistema y nos hace pensar que podemos predecir lo que va a venir en el futuro. Exactamente como tú lo estabas describiendo. Excelente. De hecho, que expliques un poco más de esto del progreso nos hace, bueno, para los que están escuchando o están captando aquí que estamos utilizando mucho la palabra progreso, ustedes pueden tal vez entender qué relación tiene que se le diga como de manera, ¿cómo puedo decirlo?, negativa a alguien que sea de izquierda, por ejemplo, en Estados Unidos o en México también, ¿no? Se le dice a los de izquierda, se les dice comúnmente progres, ¿no? Progresistas. Y esta expresión de progresista tiene mucho que ver con la concepción de Marx del progreso. ¿Por qué? Y ahorita tal vez lo hablemos un poco más, pero si ustedes se fijan, todas las nuevas corrientes culturales que existen en nuestra sociedad, los nuevos movimientos por derechos de todo tipo, que son derechos que les dicen progresistas, ¿verdad? O sea, porque buscan el progreso de la sociedad, como los derechos LGBT, los derechos, bueno, los problemas con cuestiones de raciales, los problemas con cuestiones, los problemas sexuales, raciales, ambientales, indigenistas. Todos estos movimientos son movimientos progresistas, ¿verdad? Se les llaman movimientos progresistas porque tienen una obsesión, o se les llama así, por una obsesión con que todo lo que sea nuevo, novedoso, es progreso. Todo lo novedoso se vuelve progreso para este movimiento, y esto tiene que ver inconscientemente porque hay un espíritu marxista. ¿Saben que hay un problema aquí? No porque algo no se exprese marxista de modo explícito, no significa que no tenga un espíritu implícito marxista, lo cual significa que aunque los movimientos sociales no se entiendan a sí mismos como marxistas, si tú conoces la filosofía marxista y conoces el fundamento de un movimiento, puedes saber si el movimiento es con inspiración de ideales marxistas o no. Y es por eso que a veces a las personas que criticamos algunos tipos de movimientos nos dicen, es que tú ves marxismo en todos lados. Bueno, es que más bien tú no sabes ver dónde está el marxismo, que es la diferencia, ¿no? O sea, hay que aprender a leer la filosofía de los movimientos para aprender a leer el movimiento intrínseco que tienen y por qué están motivados, hacia dónde están motivados. Entonces, esta obsesión por el progreso, donde todo es lo nuevo, es una obsesión
pues, voy a decirlo así, es marxista. O sea, ¿por qué? Porque Marx tenía una obsesión con el progreso, es decir, todo lo que sea progresivo hacia adelante en la historia es necesario y es bueno, porque eso lleva a la revolución comunista, ¿verdad? A la revolución proletaria. Pero bueno, el marxismo, a ver si nos puedes explicar un poco esto, Mar, porque tú sabes un poco más de cuestiones económicas, tiene una obsesión con esta idea de que, bueno, para Marx, lo explico rápido, el ser humano, eh, el individuo es pensar en individuo para Marx, cuando tú hablas, por ejemplo, a alguien, tú le preguntas, bueno, los derechos individuales es una expresión muy común para nosotros. La idea de individual refiere a que la persona que tiene esos derechos es considerada como un individuo, es decir, es alguien separado del resto, indivisible, es decir, no lo puedes cortar porque si no desaparece, es un total en sí mismo, es un sujeto total en sí mismo. Para Marx, el concepto de individuo es un concepto que debe ser, bueno, o más bien, que la persona se entienda como individuo tiene que ser superada. ¿Por qué tiene que ser superada? Porque el individuo no responde, o la idea de individuo no responde a la naturaleza de la persona para Marx. ¿Cuál es la naturaleza de la persona para Marx? La naturaleza de la persona para Marx es un ser que se debe a la comunidad. Es decir, no se puede entender a la persona si no es en colectivo. Y mientras la persona siga concibiendo como individuo y no como parte del colectivo, esta persona vive es una frase de Marx, una frase famosa, está alienado. Es decir, alienado es que está sacado de su propia naturaleza, es como está fuera de sí mismo, no está viviendo de manera vamos a decir, en concepto heideggeriano, aunque bueno, aquí no entra Heidegger, pero nomás como diría un filósofo llamado Heidegger, está viviendo una vida no auténtica, porque está viviendo alienado de sí mismo. Entonces, lo importante para Marx es que el sujeto, el individuo, salga de su individualidad y se haga uno con la colectividad, porque es producto del colectivo y no puede entenderse fuera del colectivo si no está viviendo una vida burguesa, alienada, etcétera, etcétera, ¿no? Que para Marx no es. Entonces, el progreso de lo individual a lo colectivo es justamente eso, un progreso para Marx. Es un progreso de la humanidad. Y ahí es donde entra esto que me gustaría que me explicaras, Omar. ¿Por qué los marxistas creen de manera muy así profunda en que se debe planificar lo económico? Porque planificar lo económico, y bueno, en general se planifica todo para el marxista, todo es planificable porque todo debe ir al fin último de una colectividad, ¿verdad? Aquí no importa lo que el individuo quiere, sino importa lo que la colectividad necesita, ¿verdad? Necesita. Entonces, no sé si nos puedes explicar un poquito eso. Y de ahí vamos entrando a la cuestión de la manipulación, tranquilos, todavía no llegamos ahí, pero sí. Muy bien, aquí la pregunta tiene de necesidad que se responda de un ángulo filosófico. Lamentablemente, aunque uno quiera simplificar la respuesta, es muy difícil. Pero yo creo que de la mejor forma que te puedo responder es porque la lógica que usa Marx necesariamente pide que los sujetos en consideración sean categorías, ¿verdad? Okay. Y te voy a explicar por qué. Porque si yo reescribo toda la historia humana, ¿verdad? Yo puedo tomar todos los libros de historia del mundo y yo quiero reescribirlos para enseñar que todo se mueve según el concepto material bajo lo cual viven los humanos de cierta época, ¿verdad? Si yo voy a reescribir esta historia, yo voy a fallar, si yo fuera Marx, al menos de que yo pueda categorizar a los individuos. Porque en el momento que yo considero nada más la vida de un individuo, ese individuo puede vivir una vida completamente contraria a mi lógica. Y es por eso que nosotros vemos en el país de la oportunidad, que es como nos gusta decir de Estados Unidos, que la gente más pobre y menos educada puede llegar a ser de lo más grande en esta sociedad. Y esa tú puedes decir, no, pues es que eso es esa es la excepción que rompe que hace la regla. Lo que tú quieras, como tú quieras explicarlo. En una lógica como la de Hegel y como la de Marx, que tienen que, por necesidad,
encapsular toda la realidad. Porque si no logran encapsular toda la realidad, entonces la lógica no es cierto, ¿verdad? Ese es el detalle de la ideas de Hegel. Que si algo puede encontrarse fuera de la concepción de la filosofía hegeliana, entonces el sistema se cae, ¿verdad? Y entonces el individuo, así como tú lo describiste, no queda bajo esta lógica. Incluso para los que son muy conocidos de Marx, saben que en su Capital, en el principio del Capital, dice Marx, bueno, aquí hay muchas nuevas ideas. Estas ideas son muy complejas, pero son nuevas, y les pido que tengan la paciencia y ¿cómo se dice? La confianza en esto, para abrirse la mente a pensar que para que este sistema de capital tenga sentido, el hombre se tiene que considerar simplemente una representación de su clase social como una categoría. Y no lo estoy diciendo palabra por palabra, porque pues no me la sé palabra por palabra. Pero lo pueden buscar ahí. Es en las primeras páginas del primer volumen de Das Kapital, ¿verdad? El hombre en este sistema no es nomás que un representante de categorías económicas. Y si logramos excluir al hombre de esas categorías, logramos sacar al hombre de esta ilusión en la vista de Mises, ¿verdad? Entonces, económicamente, entonces tu pregunta como la hiciste sobre la economía, aquí entonces dice que si la lógica tiene un plan, ¿verdad? La lógica nos dice que ciertamente vamos hacia un fin. Ahora tenemos la pregunta, ¿cómo formo parte yo de este fin que va a venir a fuerzas? Esto es algo que va a suceder. ¿Cómo yo tomo parte de ese fin como individuo? Y tú lo dijiste de una forma, tú dijiste, me tengo que dejar de vivir como individuo y hacerme parte de la colectiva. Esa es una forma de decirlo, pero la otra forma es como se tuvo que preguntar Marx. ¿Cómo va a llegar el fin del capitalismo? ¿Cómo se va a autodestruir este sistema maligno? Y la respuesta para Marx no es clara. De hecho, este es uno de los puntos donde Marx se contradice y los marxistas pues tienen que escoger un lado u otro. O el marxismo va a llevar, o el capitalismo se va a autodestruir por medio de intervención. Intervención lo podemos ver por medios democráticos. Si yo voy y quiero ser parte de este fin del capitalismo, entonces yo voy a ir a votar por el viejo Bernie. Ese es un método, ¿verdad? Okay. Ese es el método de intervención. Vamos a intervenir en una sociedad, vamos a intervenir en el capitalismo tanto que lo vamos a llevar a una pérdida total. Y eso es la forma en la que está pasando, en mi opinión, en los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos se supone que íbamos a tener una economía libre, capitalista. Pero a lo que hemos visto es que, y muchos marxistas van a estar de acuerdo con esta crítica del capitalismo de Estados Unidos, que está prostituida a los políticos. Y los políticos se prostituyen a las corporaciones. Este ciclo de venderse unos a los otros es un adulterio completamente de la idea capitalista libre, que alguien como Mises diría que es algo que debemos de desear. Esta es la primera versión, la intervención. Un lugar donde vemos intervención en Marx es en el manifiesto del comunista, ¿verdad? Donde dice Marx, todo esto tiene que suceder con taxes o impuestos progresivos, ¿verdad? Eso dice Marx en el manifiesto. Entonces, esa es una idea de intervención, ¿verdad? Intervención, se me hace que esa es la palabra. Intervencionista. Intervencionista, ¿verdad? Esa es la primera forma. Pero luego en otras partes, Marx es agitado, es excitado cuando empieza una revolución en caso hasta violenta, como tú dijiste anteriormente, con armas. Y Marx se emociona porque dice, no, pues aquí llega el fin del capitalismo. Y ahora está diciendo que esa autodestrucción del capitalismo va a llegar por medios revolucionistas. Sí. En revoluciones. Y por eso vemos en países que han tratado de establecer sistemas comunistas o de socialistas ya mucho más progresivos que los medios aquí en Estados Unidos. Han tenido revoluciones que han costado cientos de miles, quizá millones de muertes. Pero todo es a cabo de la revolución, ¿verdad? Sí. Y la revolución es como yo formo parte de este colectivo que va a traer la ilusión del fin del capitalismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es como que la forma más simple que puedo, responder a tu pregunta. Tú dime si la respondí o no. Nada más aquí quiero llamar atención a Edgar, que nos está viendo. Un saludo, Edgar.
que nos hace falta Heidegger. Y bueno, pues ahí está. Quizá tendría que ser para otra discusión. Porque Sí. esta va para larga con solamente es como un diálogo. Pero bueno, ¿tú qué opinas de la respuesta? Salud. Este es el punto del plan. Después de eso sí te quiero comentar lo que dice Mises sobre el plan, pero nada más para responder tu Muy pregunta. bien. Sí, bueno, saludos a Edgar también, un buen amigo de ahí también de la maestría. Este, amante de Heidegger, en el buen sentido, ¿eh? No amante como otros tipos de amantes. O quién sabe, tal vez sí. ¿Qué hubo? No lo sabemos. Eso no lo sabemos, pero hay que nos lo explique él después. Bueno, sí, claro, a lo que yo me refería era justamente esto que tú estás diciendo, o sea, como hay un fin último preestablecido, pero que no va a ser, que no es, que no viene por, ¿cómo lo puedo explicar? O sea, viene a base de un movimiento masificado, que es el movimiento del proletariado o de la clase que debe llegar al poder. este, bueno, yo así es como lo entiendo un poco, cosas que salgan de un movimiento colectivista y que se puedan adjudicar a una libertad individual, deben ser planificados para que no se salgan del grupo, o sea, que no salgan de un movimiento común hacia un progreso que ya está marcado supuestamente naturalmente por el futuro comunista. Y eso es lo que a veces, si ustedes escuchan un poco los debates económicos que hay no sé, por ejemplo, en Estados Unidos sobre todo pasa, o en países de Latinoamérica como Argentina, se pelean mucho entre una economía planificada o un mercado libre, ¿verdad? Estas son las como dos ideas que se pelean. La planificada, pues, viene de parte de una idea marxista donde no se le da libertad a los individuos de elegir, pues no sé, en qué usar su dinero, en qué comprar, etcétera, etcétera, y comúnmente se expresa a través de impuestos. Es decir, a través de los impuestos, la gente da parte del dinero que ellos ganan, y ese dinero va planificado hacia ciertos fines específicos que el gobierno va a elegir. Entonces ahí donde entra el problema, porque van a decir, bueno, los de derecha te van a decir, bueno, ¿por qué el gobierno tiene que elegir lo que yo quiero hacer con mi dinero? Y los de izquierda te van a decir, porque el de derecha, que es el marxista, ¿verdad? Porque el de derecha se va a querer, van a decir, es egoísta y no quiere compartir su dinero a los más pobres y necesitados. Entonces, el gobierno se va a autoadjudicar la libertad de decir, como yo soy la persona que pues, fue puesta por manera democrática, soy la voluntad del pueblo y yo elijo hacia dónde van los recursos del pueblo, ¿no? Yo sé cuál es el mejor bien para mi sociedad porque soy el representante de la mayoría. Y esa es una idea muy marxista, bueno, o al menos el marxismo que hoy se vive. Y hacia allá es a donde vamos. No sé si nos quieras explicar lo que nos querías explicar, Omar, porque me gustaría entrar un poco de cómo es que el marxismo, o por qué decimos que hay una manipulación del hombre a través del marxismo, o que funciona a través de una manipulación, pues. Sí. No sé si... Sí, muy bien, para continuar dándole a los puntos, aquí lo único que hay que añadir aquí es, si ya sabemos el fin, ¿verdad? Y el fin es esta ilusión que tenemos, y sabemos cómo funciona la lógica, y nos tenemos que preguntar cómo yo me puedo hacer parte de este colectivo. Lo único que resulta aquí es, pues, cuál es el plan, ¿verdad? Y personas que son anarcocapitalistas, que estamos en apoyo, por ejemplo, de un mercado libre. Mises dice, cuando tú das tu posición y dices, no, pues yo estoy en el lado del mercado libre, dice, normalmente la crítica contra ti va a ser, ¿cómo puedes pedir que no haya un plan? ¿Cómo puedes pedir que la gente viva sin plan? O sea, que la sociedad se lleve a cabo su progresión sin plan, ¿verdad? Y la respuesta que nos da Mises a esa crítica es decir, bueno, aquí lo que existe no es una falta de plan, sino la falta de preguntarnos de quién es el plan, más bien. ¿El plan de quién? ¿Y por qué es el plan de los políticos, sea de los políticos de la derecha o de los políticos de la izquierda? Porque esos planes de izquierda o derecha tienen más valor que el plan mío como individuo.
Ujú. ¿verdad? Entonces, cuando yo te digo, en un mercado libre, el voto es el del individuo, no el del gobierno, no el de un partido político, no el de una ideología como la del marxismo o como la conservadora de los republicanos, que ¿verdad? Sea la que sea, se dice neoconservatives, ¿verdad? Este, en ese caso, la pregunta de Mises es ¿por qué no tu plan como individuo? ¿Por qué tiene que ser el plan de alguien más, ¿verdad? Y justamente esa es la respuesta aquí que nos lleva hacia el punto que sigue. ¿Por qué la manipulación del hombre? Porque hay, en corto, para introducir el punto, la planificación es necesaria para el marxismo, porque como sabemos que llevamos a cabo un plan que nos lleva a un punto final que ya queremos, que ya sabemos que es, tenemos que planear de cierta forma. Y para que la gente quiera llevar a cabo ese plan, tenemos que condicionar su mente a creer los principios que nos llevaron a deducir ese fin. Uno de esos principios, por ejemplo, viene siendo la concepción del hombre como miembro de una categoría. Y esto, el hombre como miembro de una categoría, es lo que nos trae a nuestro tercer punto, Juan, que es el que yo te mencioné del comportamiento. De cómo Ujú. la ciencia adopta ideas marxistas y lleva a cabo una ciencia como la del comportamiento. Y no sé si ahí te deja abierta para introducir ese punto, o lo que me vas a decir para continuar. Sí. em, bueno, no soy muy conocedor del modo en que la psicología comprende las ideas de un psicólogo, valga la redundancia, científico, como lo es Pavlov, pero básicamente lo que Mises en el texto nos está diciendo Ujú. es que el marxismo se ha apropiado bueno, el marxismo de su tiempo, que es del año de Hasta los 1930 y 70. algo, 70 y algo, claro, del Bueno, 30 y algo al vivió hasta el 70. 70. Ujú. Ok, este, donde el marxismo, bueno, Pablo presenta una idea del hombre casi reducido, bueno, reducido totalmente a la animalidad. Es decir, eh, cuando tú entrenas un perro, por ejemplo, tú lo condicionas, ¿verdad? Porque lo haces repetir ciertas cosas a través del estímulo bueno, regañarlo, ¿verdad? Lo estimulas y lo regañas hasta que aprende cierto comportamiento. Y Ujú. Pavlov dice, basado en ciertos experimentos que él hace, que el ser humano puede ser condicionado de la misma manera Ujú. y termina siendo reducido exactamente lo mismo. Es decir, tú puedes hacer que una persona actúe de cierta manera a través de un condicionamiento, al igual que un animal. Ujú. El marxismo, es fácil que el marxismo pueda llegar a compenetrarse con una idea tal cuando el marxismo se reduce al materialismo, a un materialismo filosófico, que es un materialismo filosófico donde no hay trascendencia, no hay nada más allá que lo puramente material. Es decir, todas las cosas que pudieran ser como el arte, la filosofía, la música, etcétera, etcétera, en realidad son solamente expresiones de un mundo material que no tiene nada que ver con una idea más tradicional de la filosofía anterior a Marx, que podría ser pues el alma, la trascendencia, el yo, el ego cartesiano, ¿verdad? Que está separado de la materialidad. Marx va a ir más por un camino material, donde no hay trascendencia, no hay una dimensión espiritual del hombre. Entonces, Mises nota que en el marxismo que él está viendo en su tiempo, me aventuraría a decir que es el marxismo de la Unión Soviética, aunque yo no conozco el contexto, Marta, tal vez nos puedes decir, que es ateo, totalmente materialista y sin ningún tipo de idea de lo trascendente, de lo espiritual. Eh, Tal vez por las ideas se aplican en este marxismo que él tiene en su tiempo, se están aplicando las ideas de Pavlov. Es decir, se cree que a través de un condicionamiento de la sociedad se pueden alcanzar ciertos fines. ¿Cuál es el fin del marxismo? El comunismo, ¿no? O sea, la revolución proletaria y llegar al comunismo. Ujú. Con esto me gustaría decir que tanto para Marx originalmente como para los marxistas como Stalin, Lenin, todos estos hombres que vendrán después, tristemente, si ustedes leen con un poco de atención, el proletariado no es el fin último del marxismo. O sea, es decir, el marxismo no tiene como interés
el bien del proletario, sino que el proletario es una fuerza, es un medio para alcanzar el fin, que es el mundo comunista, ¿no? Entonces, un grupo de personas que se encuentran en necesidad, porque se encontraban en necesidad en el tiempo de Marx, son utilizadas como fuerza de guerra, ¿no? Por decirlo así, de revolución, para llegar al fin último que sería el comunismo. Se utiliza un grupo como, no como fin en sí mismo, sino como medio para un fin. Un mundo desde la perspectiva de Pavlov, para el marxista, para un marxista como Stalin o Lenin o cualquier dirigente marxista, es magnífica, porque, o para quien quiera que quiera llegar a un punto, quiera llevar la sociedad de un punto a otro, porque si es verdad que tú puedes condicionar a la sociedad, a las personas, a actuar de una manera muy específica, pues puedes hacer los cambios sociales que tú quieras. Y aquí entramos en una idea que vamos a hablar un poco más, que es la ingeniería social. La ingeniería social es este modo en que se utiliza mucho desde movimientos progresistas para construir, vamos a decirlo así, sociedades nuevas basadas en atributos no naturales de la sociedad, no que se dan naturalmente en la sociedad, sino que se le inyectan a la sociedad, se le crean para ir creando nuevas, para ir generando nuevas perspectivas, nuevos modos de entender el mundo, de entender lo que naturalmente ya estaba en la sociedad. Un ejemplo muy claro es una ingeniería social, es el entendimiento de la familia. Es decir, la familia que se da como un elemento natural en la sociedad, la ingeniería social, que ustedes lo pueden ver muy claramente en nuestros tiempos, va a intentar introducir nueva simbología es decir, que es una concepción no que se hace natural, sino que se crea y se inyecta y se justifica de maneras no naturales, es decir, se impone, por decirlo así, se impone hasta que se vuelve, se busca que se vuelva la regla, no naturalmente, sino de una manera impuesta, ¿no? Pero esto es posible si se entiende que, como Mises dice, que hay una perspectiva, no sé cómo se dice, como en verbo, ¿no? De Pavlov, en el sentido de que se entiende a la persona como algo puramente material, sin trascendencia y sin ningún tipo de autonomía más allá de la social, es decir, la sociedad es la que le da su ser al individuo. Bueno, no existe el individuo como tal, sino es parte de una comunidad. Entonces se le puede condicionar, se le puede decir qué hacer, qué está bien, qué está mal, y no es algo que tú se lo presentas y la persona lo opta o no lo opta según su libertad, sino que se lo presentas y debe seguirlo. Es más, para los que han leído un poco de la historia de la URSS, de la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética la Unión Soviética es principalmente liderado por Rusia, crea la revolución socialista. Hay muchas cosas cambian, entre ellas la relación de la mujer con su esposo, y la mujer se vuelve, hasta cierto punto, las relaciones sexuales se vuelven socializadas, es decir, ya no es del esposo con la esposa, sino que se puede socializar es decir, ¿cómo lo puedo decir? Se hace común para todos las relaciones sexuales de una mujer para con los hombres de la URSS, al punto de que esto pueden leerlo hay varios, bueno, si quieren después les pongo los libros donde leí esto, los pongo ahí en los comentarios. A la mujer se le decía que si no estaba dispuesta, ¿verdad?, a tener relaciones sexuales con un hombre que se lo estaba pidiendo, se le decía que no estaba viviendo el espíritu de la revolución, ¿no? O sea, ella no vivía en el espíritu de la revolución. ¿Por qué? Porque no existe la individualidad en el espíritu de la revolución comunista, sino que tiene que volverse un bien generalizado en el cual no se puede optar por no tenerlo, o sea, tienes que hacerlo a fuerzas. Y ese es un error que yo veo muy grande. Bueno, y me irán a decir, muchas personas humanas irán a decir, bueno, pues que como ese no es el marxismo real, ¿va? Como siempre se ha escuchado. Que bueno, probablemente sí, no, tal vez Marx nunca habló de algo así, pero bueno, las ideas tú las pones y tú eres responsable de lo que se pueda llegar a hacer con ellas, ¿no? Al final, o sea, tienes que tener cuidado con lo que propones. Si no lo estudias bien, pues sabes que se puede malinterpretar. Si no lo escribes bien, si no lo explicitas bien, pues lo pueden torcer a veces, ¿va? A veces lo torcen aunque esté bien escrito, pero yo pienso que Marx en ciertas cosas no fue muy explícito.
Pues sí, sí, tienes razón, nomás que estaría en desacuerdo contigo. Si alguien me diría que ese no es el marxismo, yo le diría, sigue estudiando el marxismo. Porque si, o sabes que nomás regresa a este video como unos 20 minutos y fíjate cómo te expliqué que la lógica detrás del marxismo necesariamente categoriza a los humanos, les roba el individualismo, porque sin categorizar la lógica no funciona. Y lo que hace el científico cuando tiene o raíces marxistas o yo creo que lo más probable es que no tenían ideas marxistas, sino tenían ideas materialistas, donde vamos a tener en concepción al humano, la ontología del humano es simplemente membresía en el reino animal. Si yo soy Pablo y yo digo, yo como científico te puedo garantizar que el hombre es un miembro más que vive en este planeta como miembro del reino animal. Se categoriza como mamífero y va a seguir las reglas que sigue este perro en condicionamientos porque es un mamífero. Y si tú me dices, eso no es marxismo, otra vez, la fuente, los principios filosóficos de estas dos ideas son el categorizar al humano, tenerlo por categoría ante todo. Y dice, y correctamente yo creo, dice Mises, la ciencia de comportamiento y la psicología del comportamiento tratan al hombre como categoría sin ideas y sin fallas. Sin ideas propias y sin fallas, exactamente como tú lo dijiste. Sin algo que transcede, ¿cómo dice? Trasciende su experiencia corporal, su ser corporal, ¿verdad? Entonces, si comprendes que el marxismo lógicamente tiene esta base de categorizar, de categorizar a los individuos, entonces necesariamente todas las ideas políticas que usan ese sistema de categorizar para organizar una sociedad y fallaron precisamente por la falla de la lógica. Y siendo así, fallan por ser marxistas o por tener como fines marxistas. ¿Sí? Entonces, yo creo que tú fuiste muy, muy amable en decir y si es como a lo mejor Marx no tuvo la intención, bla, bla, bla. No, yo estoy diciendo que así dicen, o sea, así No, dicen. yo sé que así dicen, sí. Yo te digo yo te digo que cuando aceptas eso, así como que dices, bueno, quizá, ahí saben ustedes, que se haga responsable quien tuerce esas ideas. Yo digo, no, al aceptar las ideas, estás haciendo, tú eres el que está causando estos resultados. Las muertes de millones de personas. ¿Sabes cómo? Claro, entonces ahí sí yo no le doy duda al Marx, precisamente porque conozco la lógica que adoptó de Hegel y sé precisamente que yo tengo que ser nada más un miembro del reino animal. Y si te puedo dar otro ejemplo, pues todos sabemos que los defensores de los derechos de animales que son marxistas nos incluyen como miembros del reino animal y nos dicen, tú humano eres solamente un miembro más del reino animal y por eso no tienes derecho a usar al animal como para lo que se te tu gana, por eso no lo puedes comer, por eso no lo puedes dañar, por eso no lo puedes cultivar para darle de comer a tu familia, no lo debes de tocar. Eres nada más un animal más. Y este movimiento lo conocemos como el humanism, ¿verdad? Que es anti-humanism, que estamos negando que el speciesism, se dice, ¿cómo se dice? Sí, especismo. Especismo, ¿verdad? Que nos consideramos mejor que los animales. Y ese es un argumento que nace de cuando categorizamos al hombre como nada más un animal más. Sí, claro. ¿Verdad? Y bueno, eso nos lleva, pues yo creo que al otro punto que querías, al menos de que tengas algo más que decir sobre aquí del comportamiento. Yo sí te quiero añadir, bueno, más bien le quiero comunicar a la gente viéndonos. No lo vamos a discutir aquí porque es algo social que está pasando ahorita. Pero nada más pregúntense, debates políticos como los que están sucediendo en Florida y en los que se encuentra ahorita Disney, por ejemplo. Disney se encuentra en una posición donde están abiertamente diciendo que van a condicionar a los niños a ver cuestiones de LGBTQ, como se dice, LGBT, problemas sociales en relación al sexo, al género, a la orientación sexual y todas estas cosas en sus mismos programas para niños. Y esta es una parte, y bueno, yo no te estoy diciendo mi opinión, te estoy diciendo que ellos abiertamente lo han dicho en sus comunicaciones, que están del lado de este lado político y que pues eso es lo que van a hacer.
esa es parte, eso forma parte de la condición, del condicionamiento que sucede con los niños, ¿verdad? Y todos sabemos bueno, ahí hay un debate que se puede tener. Solamente si te preguntas en por qué todo esto importa, tú puedes decir, ¿y luego para qué hablamos de esto? Puede que no importe, la verdad no tiene consecuencias reales. Y yo te estoy diciendo, pues las tiene, porque posiciones políticas basadas en estas ideas influencias si apoyas o no apoyas estos tipos de problemas como los de Florida. Y claro, en cualquier parte de la sociedad tú te puedes poner a escudriñar a ver si hay de estos problemas, te vas a dar cuenta que sí tienen ahí cómo se están manifestando para de una forma u Sí, otra. claro. Ujú. Ujú. Sí, bueno, ¿qué tiene importancia? Tal vez sí nos faltó decir un poco de esto, al menos desde mi perspectiva. Tiene mucha importancia el analizar de qué manera el marxismo está en la sociedad o cómo funciona en nuestra sociedad. No simplemente porque, bueno, yo no coincido con el marxismo y realmente creo que es eh, muy dañino para la sociedad, para la humanidad. Pero aparte porque yo estoy convencido, independientemente si tú eres marxista o no eres marxista o quieres ser marxista o no, yo estoy convencido de que esa opción se tiene que hacer de la manera más consciente posible. Y yo pienso que el marxismo en general hoy es masificado en el sentido de que no está consciente, no, la gente, las personas no son muy conscientes, en mi opinión, tal vez me equivoque, tal vez todos son unos estudiosos de Marx profundos, ¿verdad? Todos lo conocen a profundidad. Ujú. Yo creo que no, ¿verdad? Casi podría apostar a que no. Eh, pero de que yo estoy convencido de que la filosofía es como, las filosofías son como ya lo he dicho en otras maneras, como los demonios en las películas del exorcista, ¿no? O sea, las filosofías dominan nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacer, Ujú. y tienen dominio, no, y tienen dominio sobre nosotros en el sentido de que no somos conscientes de ellas hasta que no conocemos el nombre de esas ideas, es decir, nombre y apellido. Estas ideas que yo tengo, hay que ponerle nombre y apellido, de dónde vienen, quiénes las crearon o quiénes son los que mejor las exponen, Ujú. por qué creo en esto, qué consecuencias tienen estas ideas que tengo, Ujú. hacia dónde me llevan, qué fundamento tienen. Entonces, para mí eso es importante porque yo pienso que la persona debe vivir para que la persona pueda llegar a ser feliz. Un aspecto importante es la libertad de la persona, entonces que la persona sea capaz de elegir lo que desea hacer con sus ideas, lo que desea creer o desea defender, lo haga al Ujú. menos Ujú. consciente de las consecuencias que está creando. Es decir, si tú quieres ser un hijo de la fregada y quieres decir que todos se van a meter a los gulags porque eso es lo mejor de la sociedad, Ujú. bueno, pues hazlo al menos de manera consciente, y no controlado por unas ideas que ni conoces, ¿no? Y así para todas las ideas, no solamente para las marxistas, también ideas de derecha. A mí me gustaría que la gente las conociera para que supiera realmente qué es lo que están optando, Ujú. u otras ideas que no sean ni de derecha ni de izquierda, ¿verdad? Sí. Aunque por lo que sé, Mises va a creer que no existen esas, o no sé, tal vez no sé si existen o no para Mises. Pero, en fin, Bueno, Estados Unidos, ¿qué déjame quieres decir? aquí nomás le respondo a Edgar que tiene un punto. Y cuando dice no es bueno, o bueno, no está bien si culpamos a Marx directamente por las acciones de estas empresas. En un aspecto tienes razón, Edgar, pero yo diría que cuando abiertamente las personas que están encargadas de crear material de esta corporación están abiertamente diciendo que están condicionando a la gente, están creyendo en ideas que vienen de raíces materialistas. Entonces yo no digo que esta persona o que Marx tiene la culpa por cómo se está comportando la corporación. Yo lo que estoy diciendo es que yo puedo identificar, como alguien que ha estudiado la historia de estas ideas un poco, decir que cuando esta persona dice que yo puedo condicionar a tus hijos a ver el transexualismo, por ejemplo, por solo ejemplo, no para hablar del transexualismo, yo lo puedo condicionar a verlo de cierta manera en la sociedad. Esa persona está creyendo posiciones que vienen de un lineaje intelectual de cosas como Pablo y de ver a las personas categóricamente como lo hace la lógica marxista. Y por eso el título de este libro se llama El marxismo desmascarado. No necesariamente
Marx, ¿verdad? No vamos a desenmascarar a Marx, sino vamos a encontrar cómo las ideas que vienen filosóficamente que propulsan o que mueven adelante a las ideas principales de Marx, cómo se mueven en la historia y cómo las vemos hoy al día, ¿verdad? Hoy en día vemos que la condicionamiento social de la gente ocurre por medios y por compañías capitalistas, empresas capitalistas como las que mencioné, ¿verdad? Entonces sí, no directamente estoy ocupando a Marx, sino estoy siendo honesto en identificar de dónde vienen las ideas y que últimamente pueden llegar a ser a tener mucho en común con la lógica que usa Marx y con el materialismo que estamos tratando de escribir. ¿Verdad? Ujú. Espero y eso sí te ponga un poquito más en paz con mi explicación, Edgar. Yo creo que no, yo creo que es justo decir lo que estoy diciendo, porque verdaderamente no me importa culpar a Marx como persona, sino simplemente identificar ideas, ¿verdad? Y seguirlas. Pero bueno, Sí. te dejo continuar, Juan. Nomás aquí Pues, con Edgar. solamente me gustaría hablar tal vez un poco de la crítica que hace Mises, de que en el marxismo de su tiempo, que yo pienso, ahí es donde, bueno, por los años en los que él está escribiendo, Ujú. pienso que aquí se va a referir al marxismo que viene de Europa y llega a Estados Unidos, que justamente Edgar, que nos está escuchando, conoce más que todos nosotros y tal vez ahorita nos pueda aventar tomatazos o hacernos preguntas y corregirnos, Sí, que es la creo que sí. escuela de Frankfurt, ¿verdad? Que hace una combinación, de acuerdo con Mises, antinatural entre Freud y Marx. Dice, bueno, están juntando peras con manzanas, y es aquí donde tal vez vamos a introducirnos un poco más en la crítica que se hace de la manipulación del hombre. La Escuela de Frankfurt, que es un movimiento filosófico, bueno, en general, de ciencias humanistas, por decirlo así, de filosofía, arte, música, psicología, que escapa durante la Segunda Guerra Mundial, escapan a Estados Unidos, bueno, son intelectuales principalmente Alemania, pero otros países que se vienen a Estados Unidos y se introducen en las universidades más, bueno, de renombre, algunas de renombre aquí en Estados Unidos, y traen consigo ese movimiento intelectual que es marxista, es un movimiento marxista, pero que extrañamente a mí se me hace irónico, que siendo marxista escapan a Estados Unidos, ¿verdad? Aunque país capitalista, donde van a empezar a crear un desarrollo y producción de ideas que yo pienso que ellos no van a alcanzar a ver los efectos de esas ideas, pero que justamente lo que sucede hoy en nuestros tiempos con todas las revoluciones sociales son el efecto claro de las ideas que ellos propusieron. Y Mises dice, bueno, que hacen una unión, como ya expliqué, que no es natural del marxismo y el freudianismo, del cual yo considero que es verdad, o sea, es verdad que no es natural por el simple hecho de que Freud es de manera explícita, no explícita, es una expresión psicológica de la filosofía nietzscheana, en donde el principal objetivo es bueno, para Nietzsche, ¿verdad? Es la muerte de Dios para el surgimiento del superhombre. Para los que sepan un poquito de filosofía, Nietzsche dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? Nietzsche no creía en Dios, o si creían, a eso no significa lo que está él tratando de decir, sino que la idea divina la idea del Dios cristiano ha muerto en Occidente. Cuando hablamos de Occidente, hablamos de Europa y América, ¿verdad? Europa y América principalmente. Ya los intelectuales habían sacado a Dios del discurso y la gente poco a poco, aunque vivía como si, Nietzsche dice, ya todos saben que Dios ya está muerto, ¿no? O sea, Dios ha muerto de la razón humana. Y Freud tiene una reflexión propia de estas ideas nietzscheanas, donde él dice que la cultura cristiana, bueno, para Nietzsche la cultura cristiana, la cultura occidente era dañina para el ser hombre, para el ser humano, y el surgimiento del superhombre, que es aquel hombre que está más allá de la humanidad que existe en sus tiempos, es la que va a estar más allá del bien y del mal y de los valores morales de Occidente. Entonces, y eso lo va a liberar de su esclavitud, de su ideología, porque para Marx, perdón, para Nietzsche vivíamos como un rebaño asustado, ¿no?
Entonces, Freud va a tener una idea semejante cuando dice que la muerte del padre, ¿verdad? La muerte del padre es la que va a libera al sujeto de su neurosis. La neurosis es aquella enfermedad o aquel reflejo psicológico eh, de, como no, de sentirse reprimido, ¿verdad? Por la moral cristiana de Occidente. ¿Por qué Freud y Marx no son compatibles? ¿Y qué tiene que ver esto con todo lo que estamos diciendo del control? Bueno, ahí voy para allá. Que Marx hace una crítica, primero que nada, hace una crítica a la superestructura de la sociedad occidental, que es la económica y política. Para el marxismo clásico, la revolución se hace a través de métodos de producción económica. Es decir, se va a tomar los medios de producción y se van a socializar los medios de producción, y una vez cambiando la economía, cambias la sociedad. Para Nietzsche, el problema no está en la economía ni nada, el problema de Occidente es su cultura. Tiene que morir Occidente, tiene que acabarse Occidente para que surja el superhombre, ¿verdad? Y con morir Occidente, que es la muerte de Dios, es la moral platónica cristiana, debe morir absolutamente todo lo que hemos construido hasta ahorita, ¿verdad? Freud, que pertenece a estas ideas nietzscheanas, eh, Nietzsche, perdón, criticaría de manera gigantesca la propuesta de Marx de crear, de llegar al comunismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Nietzsche la idea de historia de Marx, la idea de justicia, la idea de alienación, de que el hombre está alienado y debe de volver a cierta um, como que a su colectividad, una colectividad que parte de presupuestos de Occidente, que la estructura misma de la filosofía de Marx sea hegeliana, que tenga ideas de justicia que vienen de Occidente, que tenga todas estas ideas que fundamentan la filosofía de Marx, y un fin último en la historia para Nietzsche son juegos de niños, ¿no? O sea, es una tontería, es filosofía del rebaño. Las colectividades son impedimentos para el surgimiento del superhombre, porque el superhombre no es de masa, el superhombre es individual y el superhombre es mejor que todos los demás hombres y no existe igualdad entre el superhombre y los hombres normales. Entonces, eh, lo que buscan los movimientos marxistas en los tiempos de la escuela o a los cuales la escuela de Frankfurt les van a hablar, las ideas de justicia que ellos tienen no pueden ser analizadas desde una crítica a la cultura freudiana, porque la crítica a la cultura freudiana tumba o debería tumbar toda la cultura occidental para que pueda el hombre matar al padre y ser libre. Marx, en cambio, no quiere tumbar la cultura occidental, quiere transformar la cultura occidental a la cultura que, a partir de la cultura occidental, hacia el comunismo. Entonces, no puede ser compatible una idea de justicia desde la que la escuela de Frankfurt tal vez va a hablar de todas estas minorías que estaban en Estados Unidos o en Occidente, como eran las raciales, mujeres, etcétera, etcétera. Todas las ideas de estas personas que están intentando levantarse por sus derechos o por ser más aceptados en la sociedad o tener más libertad, no pueden compaginarse con las ideas nietzscheanas que aparecen en Freud, porque necesitaríamos destruir la misma idea de justicia que ellos defienden para que pueda ser propio del nietzscheanismo, destruir Occidente en su totalidad. Marx y Nietzsche no están en la misma página, por tanto Freud y Marx no pueden estar en la misma página. Entonces, bueno, no voy a partir de ahí, esa es mi primera crítica. Antes de que sigamos hablando, no sé si te gustaría hablar un poco ahí, pero la escuela de Frankfurt hace esta unión, ¿verdad? Une a Freud y a Marx. Y lo que va a hacer la escuela de Frankfurt es decir, a ya no, la gente, la clase media ya no se está levantando porque ya viven bien y no quieren ninguna revolución. El proletariado vive bien. Se ha hecho una clase media proletaria que está preocupada por comprarse un nuevo auto, una nueva televisión, pero no está preocupada por destruir al burgués. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acabó la revolución? ¿Se acabó la revolución marxista? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear ya no una crítica económica, porque esa crítica económica no nos va a llevar a la revolución socialista, sino una crítica cultural. Es decir, ahora vamos a
encontrar el sujeto revolucionario en las minorías culturales, en las minorías sociales, Mm, poniéndolas como aquel grupo que está siendo reprimido por la figura patriarcal del pues, el padre, que es Occidente, y que los está sí. reprimiendo. Y este sujeto nuevo, revolucionario, es el que tiene que destruir al capitalismo que tiene esta ideología patriarcal Mm. de Occidente. Entonces, hay que levantarlos a ellos, hay que levantarlos a ellos. Ellos no van a ver los efectos de esto. Ellos no, la escuela de Frankfurt no va a ver los efectos de esto. Lo vamos a vivir, lo estamos viviendo nosotros. Y eso es lo único que quería decir. Paz, Omar. Pues aquí sí me salgo de poquito de de estar, ¿cómo se dice? Comfort zone, de mi zona como se diga, de saber, de De conocer muy confort, bien. sí. Ujú. No conozco la escuela de Frankfurt, no sé mucho tampoco de Freud, pero sí quiero traer nomás a frente algo que dice Mises sobre este tema, ahora que lo explicaste de una manera que verdaderamente pues, no he escuchado con mucha frecuencia o con mucho detalle, pero dice, si vamos a seguir las ideas, como me estoy aferrando a esta noción de que si vamos a ser honestos con nosotros mismos, tenemos que escudriñar de dónde vienen las ideas que están guiando mi vida. Y ahora, si estamos creyendo la escuela de Frankfurt, si estamos creyendo las ideas que tú estás describiendo ahorita, particularmente con el ingeniería social, ¿verdad? Que nos están convenciendo de que hay alguien que siempre está oprimiendo a otros grupos y otra vez categorías, a otras categorías de la sociedad, porque todo esto es categórico. ¿De dónde viene esa idea? Y si vemos algo que dice Mises sobre Freud, dice, mira, simplemente las ideas de Freud y como tú las conectas con Nietzsche, no permiten el materialismo absoluto, porque el materialismo médico nos dice que toda cuestión mental tiene una causa física. ¿Verdad? Entonces, como doctor materialista, voy a negar, y esto es en viejos tiempos, tiempos de Freud, siglo XIX, o sea, obviamente todavía no estamos en la medicina moderna, pero en ese entonces, dice Mises, cuando había un problema mental, siempre tenía que tener una causa física, ¿verdad? Y Mises nos cuenta aquí en esta lección de una mujer que su esposo se suicida y la iglesia no le iba a dar sus sacramentos de muerte porque se suicidó. Y ella dice, no, pues yo tengo un doctor que te puede decir que había algo en el cerebro de mi marido que no era normal y que por eso se pudo haber suicidado. Y ya como encontramos una causa material, eso va por arriba de lo mental, de lo espiritual. ¿Verdad? Y en esta época sí se pensaba, porque ya estaba integrado en la sociedad, condicionar a la gente a pensar, y la ciencia, obviamente, ¿verdad? Los médicos a pensar materialmente. Pues llega Freud y llega Brouwer, como dice Mises, y nos dice, no, ¿sabes qué? Hay veces que simplemente es cuestión de la psiquiatría, de la psicología, ¿verdad? De la psicología de la gente. Y la ciencia, por decirlo así, la ciencia que considera los efectos de la mente en el cuerpo es la que vamos a fundar, porque tiene un aspecto real, que hay cuestiones mentales que afectan lo material y no concuerdan por ese motivo con el materialismo y el materialismo que se puede utilizar en el marxismo. Y por esa razón dice Mises que no son compatibles, solo para añadir ese punto de Mises a tu argumento que estás presentando, que de hecho van mano a mano, en mi opinión. Sí, claro, no, claro Yeah. que sí. O sea, hay algo simbólico más allá de lo psíquico, más allá de lo meramente biológico, ¿no? O sea, físico, que cambia ahí todo el rollo. Este, la escuela de Frankfurt me gustaría abundar un poco más en esto porque yo pienso que es aquí donde empieza, donde hay toda esta ingeniería social. Y tal vez no sé cuánto vayamos a ir avanzando más en esto, pero yo creo que ya vamos a ir más o menos bajando del avión De hecho, esta conversación. este es el último punto, el punto que te ves Este introducido. sería el último punto, ¿verdad? Sí, Bueno, esta es la escuela. extrañamente, la escuela, el gobierno de Estados Unidos, siendo en ese tiempo peleando contra peleando en la Guerra Fría, bueno, es decir, o sea, teniendo esta guerra sin pelea, la Guerra Fría entre la URSS y el capitalismo y el socialismo, ¿no? El capitalismo y el comunismo. Eh, es extraño que Estados Unidos, estando tan pendiente de esto, pero de manera... El problema ahí con Estados Unidos que yo veo fue que se enfocó demasiado en una guerra geopolítica, pero entendió poco la filosofía de los, pues de las personas los intelectuales de izquierda o de derecha, porque cuando llega a la escuela de Frankfurt, o los que son partícipes de la escuela de Frankfurt, pues, por ejemplo, Marcuse,
va a terminar trabajando para la CIA en tiempos de la Guerra Fría. O sea, es algo totalmente absurdo, porque tenían a marxistas dentro de sus mismas filas de batalla, por el simple hecho de que la escuela de Frankfurt va a ser una crítica a la Unión Soviética, justamente por este punto. O sea, es decir, la Unión Soviética no llegó, ya no cumplió los requisitos o falló en este camino hacia el comunismo, ¿no? Y es por eso que se van ellos a cuestionar, van a hacer un cuestionamiento al marxismo clásico, decir, bueno, ¿qué es lo que nos está fallando? ¿Qué es lo que falló en la revolución? O sea, ¿por qué se está cayendo la URSS? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, y es cuando van a ser críticos de la URSS. De hecho, también Estados Unidos va a alabar a Foucault, porque Foucault va a ser un filósofo francés, ¿verdad? Va a ser una crítica también, simplemente porque Foucault hacía una crítica a la Unión Soviética. De ese mismo modo, la Escuela de Frankfurt o personas como Marcuse van a ser tomadas como amigas para el lado capitalista de la Guerra Fría, por el simple hecho de su crítica al comunismo, ¿no? Pero no era una crítica como pensando que era algo no idóneo, sino por los métodos de la URSS. Es decir, ya el socialismo clásico debe replantearse los métodos para hacer la revolución, y es aquí donde la Escuela de Frankfurt va a innovar los métodos. Ya no vamos a ver en las revoluciones después de la Escuela de Frankfurt, ya no vamos a ver que sea principalmente la revolución entre el proletariado contra el burgués, porque ya el proletariado vive bien, la mayoría de los proletariados viven en el tiempo en que se está haciendo esto, viven, como lo vuelvo a repetir, se han vuelto la clase media, una clase Ujú. media que en países desarrollados como Estados Unidos vivían de manera cómoda, por decirlo así, al punto de que no les interesaba nada que tuviera que ver con el socialismo. Entonces, ellos se replantean quién debe ser el nuevo, y lo repito, el nuevo agente de revolución. ¿Quién debe ser el nuevo agente de revolución? Y la Escuela de Frankfurt entiende que hay que entrarle por la cultura. Utilizan Ujú. las ideas freudianas, que es una crítica a la cultura, porque Nietzsche es una crítica a la cultura occidental, y lo unifican a Marx. Esto va a ser principalmente trabajo de Eric Fromm, que va a ser uno de los participantes de la Escuela de Frankfurt, psicólogo y marxista. Eh, y se cambia, bueno, entonces ahora el nuevo sujeto de revolución son las minorías culturales y sociales. Y se Ujú. va a empezar a hacer toda una manipulación de los conceptos que se tenían para Occidente, diciendo, bueno, todas las maneras en que la cosmología, el modo en que entendemos el mundo por Occidente, es creación de una filosofía capitalista y cristiana, Ujú. que es que el cristianismo reprime la sexualidad del sujeto, y el capitalismo reprime la libertad de elegir del sujeto. Ujú. Entonces, y ahora estas personas que son minoritarias, y ahora son oprimidas por un sistema económico que no los deja crecer para la Escuela de Frankfurt, y un sistema moral que no los deja ser libres en su sexualidad. Ujú. Entonces, es cuando van a empezar todos los movimientos que hoy, bueno, ya existían los movimientos. De hecho, apunté por aquí, el primer movimiento homosexual en Estados Unidos importante, que es el Stonewall, ¿verdad? Que es el primer movimiento famoso y que fue violento, que existió a finales de los 60, y de hecho la primer marcha fue en el 69. Ellos afirmaron que su motivación principal para movilizarse, para fue leer Eros y Civilización de Marcuse. O sea, la escuela de Frankfurt va a ser algo muy importante, que si ustedes fueron a la universidad en Estados Unidos, lo van a notar, se van a meter en las universidades. Las universidades van a ser el foco principal Ujú. de la alimentación del nuevo sujeto revolucionario. ¿Por qué? Porque en la educación es donde puedes manejar las ideas de las personas. Sí. Entonces, si tú no, si
Eso yo pienso que es una genialidad de la escuela de Frankfurt, meterse a la educación, porque tú controlas la educación y controlas la cultura. Controla la educación y controla la cultura. Ahorita tú puedes ver que existen múltiples programas eh, que defienden el progresismo, ¿verdad? Que defienden todo el movimiento progresista. Eh, y cualquier cosa que pudiera ser extrañamente, aunque todos viven del modelo capitalista, ¿verdad? Extrañamente, cualquier cosa que sea contraria a estas nuevas ideas sexuales, raciales, ambientales, etcétera, etcétera, se ven casi, casi como herejía, como algo, te pueden correr de tu trabajo, te pueden sacar hasta de la misma universidad por hacer algo así. Eh, y pues es extraño, ¿no? Es extraño que sea así, y que la gente no lo note que es así. La gente no nota que se inyecta a través de la educación ideas nuevas que impulsan a un nuevo orden, que es el orden, y aquí no me quiero poner con ¿cómo se puede decir? Con teorías de conspiración, pero me refiero a un nuevo orden social y cultural en el que todas estas ideas progresistas tienen a fuerzas que tomarse como verdades, o si no estás siendo, extrañamente eres moralmente malo si no las propones, si no las defiendes. Y Sí. ahora la nueva moralidad que se está proponiendo es que se tiene que defender a fuerzas estas ideas, o eres alguien despreciable para la sociedad, eres alguien Ujú. que no va con el progreso del mundo, eres alguien que está, como dicen, medieval, ¿no? O cerrado de mente, Sí. pero ni siquiera saben de dónde vienen sus ideas, ni siquiera saben por qué son buenas o por qué deberían ser defendibles. Pero en fin, de manera así muy general, no soy experto totalmente en la historia de cómo se fue metiendo la escuela de Frankfurt en las universidades. Tal vez Edgar, si es que está de acuerdo con nosotros, nos pueda decir o nos pueda desmentir. Pero, pero bueno, es por lo menos preocupante que no podamos entender, Ujú. perdón, que podamos no distinguir qué es lo que se enseña en las universidades y qué tanta libertad. Más bien, es preocupante que haya reglas para Mm. enseñar en las universidades. Eso es lo preocupante. O sea, hay reglamentos específicos de lo que se puede y no se puede enseñar en las universidades, y Ujú. solamente hay cosas que sí son tolerables, ¿verdad? Son tolerables, todo lo demás no puede ser tolerable. Todo lo que Sí. sea, huela a cristianismo no puede ser tolerable, a Occidente no puede ser tolerable, pero todo lo que huele a este nuevo mundo de tolerancia, entre comillas, es la nueva palabra de Dios, ¿no? Sí. Wow, pues sí es bastante información, pero todas las simplificaste lo suficiente para yo entenderla, que yo no estoy tan educado con esta tradición de la filosofía. Te comento que aquí me deja Edgar su comentario. Dice que está de acuerdo que la escuela de Frankfurt sí se preocupó con la crítica de la cultura debajo del capitalismo, pero en donde están desacuerdo viene siendo en que escogió a la gente revolucionario como la minoría de la cultura, ¿verdad? Ujú. Entonces dice él que esa tendencia ideológica viene más bien del feminismo, no tanto de la escuela de Frankfurt. Entonces ahí es un Ok. punto de dialogar y investigar muy bien ahí exactamente qué sugirieron los que participan en la escuela de Frankfurt. Yo no los conozco muy bien, entonces yo no puedo ahí responderle a Edgar, pero a mí se me hace que si es así como tú podrías encontrar, Juan, una fuente que te indique tu punto, yo creo que Edgar también podría, si es como traer acá, Claro, unos claro, puntos sí, sí, sí. que apoyen la vista de acá. Entonces, la cuestión de debatir cómo se desarrollan ideas nunca es algo limpio. Este, ¿verdad? Pero desafortunadamente, aunque yo creo que aunque no lleguemos en un acuerdo en como algo como esta aquí desacuerdo, de todas maneras tenemos que lidiar con las consecuencias y esas consecuencias son las que tú me estás diciendo, que ahora yo no puedo estar de parte de la idea tradicional de la familia, ¿verdad? Sin que automáticamente yo sea alguien que está oponiéndose a la vida sexual alternativa como ser Ujú. homosexual o cualquier otra preferencia. Claro. Pues sí, ese es el problema práctico de las ideas y por eso es importante escudriñar de dónde vienen, quién las formó y si yo estoy de acuerdo con ese proceso de esa idea.
¿verdad? Porque Sí, las ideas como, yo no soy hegeliano en este aspecto, pero yo creo que es una buena forma de explicar, el idealismo hegeliano. Dice que las ideas toman una vida por sí mismo en el transcurso de la historia y podemos comprenderlas. Eso es como, entonces, si no vemos esas ideas y el transcurso que llevan, y cómo me están haciendo vivir a mí, bajo qué límites están poniendo mi vida esas ideas, yo nunca voy a salir de esas ideas y de vivir de cierta manera, y en esencia nunca voy a ser una persona libre por falta de educación. ¿Es como? Por falta de abrir mi mente y explorar la naturaleza y la raíz de las ideas que afectan mi vida. Ese es el punto más práctico de la conversación que yo sí, creo que podrías tener tú con Edgar sí, no, no, sí. sobre esta distinción que al fin y al cabo, pues sí, alguien escuchándonos diría, pues a mi vida qué le importa si Edgar tiene razón o si tiene Juan razón. O sea, verdaderamente a nosotros como filósofos y a Edgar obviamente nos interesa precisamente porque estudiamos filosofía, porque nos interesa cuestionar estas ideas y dialogarlas. Pero prácticamente, pues hay que hablar nomás probablemente de los efectos, ¿verdad? De cómo nos afectan a Ujú. diario. Pero no sé si quieras responder tú a Edgar y yo estoy respondiendo por mí, no tanto por ti. No, yo solamente quizás, pues gracias por el comentario. Tendríamos ahí Ujú. que tal vez compartir fuentes y platicarlo un poco. Este, y no, pues yo le agradezco más que nos esté escuchando, ¿verdad? Y Sí, que nos conteste para mí es mejor, a que no nos conteste. Y sí, no, sí. bueno, Edgar es una persona, para los que nos están escuchando, es una persona que sabe mucho de la escuela de Frankfurt. Entonces, pues sí, estoy dispuesto ahí a escuchar, a ver qué pasa y así aprender. Y bueno, yo pienso que vamos cerrando, Mar. Claro. Y solamente me gustaría hacer un comentario de que la gente puede pensar que a nosotros nos importa esto porque estudiamos filosofía y van a decir, bueno, ¿esto para qué me importa a mí? Probablemente otros se alcancen a ver por qué es importante, pero yo les voy a decir, como me dijeron en mis primeras clases de filosofía, cuando empecé a estudiar yo filosofía, ¿verdad? Me dijeron, llegó el maestro y nos dijo, cuando la gente piensa que la filosofía no sirve para nada, dice, pero cuando cae una bomba nuclear, dice, es porque había filosofía incluida, ¿no? O sea, había una filosofía por ahí que hace que caiga una bomba nuclear. En otras palabras, todas las ideas que tenemos en nuestras culturas tienen que ver con la filosofía, son producto de filosofías o van a producir filosofías nuevas. Y los rumbos que tomamos en la sociedad, para bien o para mal, todas son producto del pensamiento humano, o consecuencia del pensamiento humano. Y para los que estamos preocupados hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos avanzar, pues todas estas análisis son necesarios, ¿verdad? No, son un deber, no se pueden dejar de lado. Espero que podamos haberles dado suficientes ideas para que puedan reflexionar. Aquí yo no intento darles, al menos fue mi intención, no darles respuestas finales a las situaciones. Es mi opinión al final y al cabo, que yo pienso que la tengo fundamentada en ciertos elementos objetivos o fuentes objetivas que entienden la realidad o entienden nuestros tiempos, pero claro que siempre estamos abiertos al diálogo y a poder platicar esto, y sobre todo me interesa que aquí se pueda expresar una invitación a leer y a pensar más sobre nuestro mundo. Ujú. Muy bien, pues de igual manera, me voy también despidiendo de aquí del diálogo. Yo creo que tienes mucha razón y como cierra Mises esta lección que hoy dialogamos, dice Mises, al menos de que te quieras esperar una revolución sangrienta, y si estás del lado equivocado, pues ten en mente que la revolución va a ser contra ti. Y por lado equivocado, él se refiere a si no estás en la mayoría. Mises siempre dice, la minoría es siempre la que va a sufrir de un desastre político y todo esto, ¿verdad? Y la minoría, como opino yo, como opina Mises, es el individuo, ¿verdad? No el Ujú. colectivo, sino el individuo. Si quieres ahorrarte todo es una guerra sangrienta civil o social, escribe, habla con gente y vuelve a hablar con gente. Si es como para que las ideas fluyan, se descubran su origen y se apoyen con conciencia, no inconscientemente, como Mises nos está tratando de decir todo este tiempo en todo este libro. Las ideas, en este caso marxistas, vienen a veces ocultas, las raíces no son exactamente claras,
y la gente las cree porque creen que es lo que es correctamente o más moral, pero sin buscarle, encontrarle de dónde vienen, pues es un problema, ¿verdad? Porque no lo están haciendo con la libertad intelectual que se requiere, ¿verdad? Entonces, Ujú. ese es el punto de este diálogo, de diálogos en el futuro, si los va a ver, de cualquier cosa que hablemos, es para abrir como un área donde se pueda dialogar estas ideas, escudriñarlas y pues no nomás criticar, ¿verdad? También progresar, para usar la palabra que estuvimos criticando, para Ujú. progresar como individuo, tomando posiciones, este, con propósito, no nomás porque es lo que indica la sociedad o algo así. Ujú. Bueno, pues gracias a los que estuvieron en mi canal, en mi YouTube o en mi Facebook escuchándome. Normalmente no hago estas cosas en español, pero pues yo creo que todo salió bien aquí. Sí, muy bien, Omar, muy bien. Esperemos en el futuro poder otra vez invitar a Juan aquí a mi canal y eso y hablar de cualquier otro tema. Hay mucho de qué hablar. Si les aburre la política, no se apuren. Yo en lo personal también, a veces me salgo de la política porque sí, también está pesadita. Pero, pues ahí estamos. Y la invitación está abierta para comentar, para preguntar, para, como Edgar, ¿verdad? Decirnos que están de desacuerdo. Pues eso siempre se vale. Es el punto de la plática. Bueno, Sí. es todo, Juan. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Omar. Muchas gracias por vernos, Edgar, y todos los que estuvieron aquí o los que nos van a ver en el futuro. Muchas gracias por ponernos atención. Que tengan un buen día y esto les sirva al menos para no dormir.